y vamos a dar entonces ya lugar al siguiente disertante, que es el señor Ayrton Agea, consultor en seguridad, vocal de la Asociación de Jefes y Directores de Seguridad de España, y de esta manera damos inicio a su presentación. Muchas gracias, Ayrton. Buenas tardes. Buenas Tu tardes a todos. espacio, Muchas 15 gracias minutos. por la oportunidad. Básicamente, pues agradecer la invitación que me emitió el comisario Santamaría en nombre de AGSE, que me han pedido especialmente que haga mención a ello. Y bueno, yo agradecer al resto de ponentes que me lo han puesto un poco fácil porque parte de mi ponencia ya me la han resuelto. Porque tengo una circunstancia al respecto y es que parte de lo que iba a comentar me comprometía profesionalmente, porque inevitablemente cuando Estamos acá, tocas... perdón que te Sí, interrumpa, Ayrton, dime. pero estamos como, se está como compartiendo la Ay, pantalla. perdón, Y no sé cómo lo habría que hice. dejar de compartir para que estés solamente vos. No sé si tenés PowerPoint. Sí, pues un segundo, no sé cómo lo hice. Ahora. ¿Se ve? Sí. Sí, ahí, Ah, perfecto, aquí, perfecto, perfecto. genial. Bien, Ahora sí. pues digo, es que no sé cómo lo hice, pero un segundito a ver si consigo darle ahora a la presentación desde aquí. Ajá. Bien, vale. Digo, porque no sé, ¿se ve el fondo? ¿Se ve bien? ¿Ok? Vale, porque no sabía cómo es el modo presentación. No sé si se ve la vista moderador o no. Se ve, entiendo que la vista normal. Bien, pues básicamente es que era un tema conflictivo porque al tocar temas de defensa y tal, empecé a pensar cuánta esa información en realidad no era pública. Y bueno, y bastante no era pública. Entonces, lo que agradezco que mucha gente me haya hecho el favor de decir ciertas cosas relativas a inteligencia, porque así yo ya no las sé decir. Y mientras ellos iban comentando, yo he ido quitando slides. También, entonces, hará que sea mucho más breve y aligeraré mucho el contenido, ¿bien? Entonces, básicamente yo quería presentar al colectivo, al taller y a todo el mundo que nos esté escuchando eh, mm, una, una forma de tomar decisiones que mucha gente no conoce. Es decir, es bastante antigua, es bastante común en según qué aspectos, pero mucha gente la desconoce. Y sí que es verdad que en el mundo de la defensa, inteligencia, también es bastante similar a otras que se llevan a cabo por sistémicas, es decir, porque es muy metodológica y por tanto es muy sistémica, pero es un framework que mucha gente desconoce y que yo creo que merecería la pena que se acercasen a él por la simplicidad que tiene y porque muy seguramente les puede dar una ayuda en su día a día, sea cual sea su dedicación. Bien, yo aquí un poco lo he enfocado en los términos en los que, bueno, me llegó a mí en su momento y yo la recibí, la probé, funcionó, la trasladé a otros entornos, funcionó. Conocí a otra gente en España que sobre todo tuvo mucha repercusión. Hay una persona en España que es un gurú español de esto, que es Javier G. Recuenco, y que yo les invito a todo el mundo a conocer todo lo que publica en redes, porque es una persona que tiene mucho, mucho nivel a este respecto. Bien, entonces, simplemente pasar un poquito por encima de la temática para que todo el mundo pueda ver, no sé si todo el mundo puede ver ya el material que tengo aquí. Básicamente es esto. Me interesaría que se pudiera plantear cuatro bloques rápidos. La introducción que pasáis muy rápido, lo que es el diagnóstico de la complejidad con el framework de Kinefin, este ciclo de inteligencia de la ONU, que es el que me saltaré un poquito por encima, y la conclusión, que es lo que más me interesa a efectos prácticos. Básicamente, a nivel de evolución de entornos de seguridad, siempre nos movemos en entornos complejos y peligrosos. Y la seguridad nada es sencillo. Y normalmente siempre se caracteriza porque la amenaza siempre es simétrica y asimétrica, pero es que las nuestras siempre van a ser asimétricas, ¿vale? Y la delincuencia organizada y los actores terroristas son los que suelen rompernos mucho el molde. Aquí es cuando seguramente más nos damos cuenta de que la imprevisión es lo que nos hace movernos
muchas veces más de las que quisiéramos en entornos que ya veremos que son más caóticos que complejos. Pero esto ya es adelantarse. A nivel de doctrina de la ONU, en realidad estamos describiendo entornos que se vendrían a definir como de alto ritmo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de entornos en las que en operaciones de seguridad contemporánea nos estamos planteando operaciones de paz, en panoramas. He querido enfocarlo mucho a nivel de ONU, cascos azules, que es, digamos, un entorno menos bélico, todo y que es bélico, en tanto que es mantenimiento de la paz, pero no deja de por ello ser menos peligroso y de alto ritmo, porque no deja de tener esa amenaza simétrica, porque tu entorno en realidad parece controlado, pero aparece asimétricamente otro entorno, que es el del insurgente que siempre está por allí esperando su oportunidad, ¿no? Entonces, siempre he considerado como esa posibilidad interesante. A partir de, un segundito que ahora para pasar, es que moví esto y ya no sé cómo, ahora, correcto, que me sale todo este framework muy, muy grande, perfecto, ahora. Bien, básicamente, si nos basamos en la definición de Jonassen, tendríamos dos tipos de problemáticas. Las mal estructuradas, las ill-structured, es decir, como digo yo, las enfermizas, ¿bien? Y las bien estructuradas. Se viene a diferenciar muy sencillamente, es decir, una mal estructurada es aquella que no es predecible. Es decir, tú en tu día a día la solución no es previsible, no es predecible. Bien, y en realidad puede pasarte que tenga o múltiples soluciones o que en realidad no tenga ninguna. Y que deja al albor del solucionador el criterio a veces. O trabajas en equipo, que es lo más deseable, o cuando trabajas solo, eres tú. Es un poco lo que comentábamos en su momento con el comercial Ernesto del primer atendedor, es aquel que acaba tomando la decisión, ¿no? Pues vendría a ser un poco este escenario, el del primer atendedor. Y luego están las bien estructuradas, que es aquellas que en realidad tienen como un manual detrás, que es aquello que tú ya tienes una previsión de lo que va a pasar, que es sota, caballo y rey, ¿no? Entonces, todo aquello ya ha estado previsto antes y tienes un manual de cómo tiene que ser. En realidad, ya decíamos, en entornos de seguridad y defensa normalmente te encuentras que lo que predomina es el mal estructurado, ¿bien? Y que la actuación en ese entorno de per se tiene que estar procedimentado, porque si no sería caótico directamente siempre. Entonces, por eso, normalmente cuando uno ha trabajado a nivel policial o ha trabajado sobre todo a nivel de defensa, hay 300.000 procedimientos para casi cualquier cosa. Y saltarse el procedimiento casi siempre es muy conflictivo internamente porque entras en una barrena de caos. Porque tú complejizas el trabajo de tus compañeros sin querer. Bien, porque todo el mundo está subordinado a ese procedimiento. Entonces, aquí es cuando la resolución de problemas complejos coge su máxima expresión. Si eres capaz de trabajar en ese entorno, es cuando mejor te puedes llegar a mover. Hubo un señor, dice Snowden, que desarrolló un marco de trabajo. En realidad, Kinefin en galés significa hábitat, lugar. Es decir, en el fondo él creó como unas áreas de lugares en las que te acabas moviendo cuando eres un solucionador, ¿bien? Y te encuentras un problema. En realidad no es ni siquiera una matriz para clasificar, es decir, en realidad no deja de ser una manera de orientarte a la toma de decisiones. Y ya lo veréis, ¿no? Es como una manera de prever un contexto de salida y a partir de ahí tú empezar a orientarte a cómo vas a actuar. Bien, y él lo divide en 5 áreas. Estas áreas, si queremos encajarlas dentro de los entornos estratégicos-operativos que nos llevan a defensa y a policía, nos encontraremos que, ya decía, vamos a ir a lo complejo y lo caótico y sobre todo cuando hay una crisis aguda, hacia ahí va a ser el caótico caótico. Bien, nuevamente, lo que viene siendo el error común que cometemos en la operativa va a pasar de que aquello que era fácil, como mínimo, va a ser complicado y de complicado pasará a complejo sin querer. Bien, y aquí es cuando va a entrar a nivel de defensa, ¿vale? En esos escenarios que nos son familiares, es el sondear, el percibir y el responder, ¿vale? Y es muy común. Si hacemos un marco general de todas,
sería esta tabla, ¿vale? Pero como sea muy pequeña, lo que he hecho es intentar ampliar un pelín. Bien, vamos a dar por hecho que la simple sencilla siempre será un área dentro de este Kinefin, para lo que habrá un manual. Siempre habrá un procedimiento, habrá un manual, habrá un sota, caballo y rey. Te van a decir qué hay que hacer porque es algo que es hiperconocido. Por ejemplo, cómo rellenar un formulario administrativo, ¿vale? Siempre habrá una manera de hacerlo. Este nunca nos será un conflicto, ¿ok? Luego tendremos un siguiente escenario dentro de lo no complejo, ¿vale? Que será complicado. Es decir, no será sencillo, pero si eres especialmente hábil en ese área, no debe ser para ti difícil. Por ejemplo, si yo soy un gran mecánico, por muy difícil que sea, digamos, el tipo de vehículo militar o policial que tengo que reparar, lo sé reparar. Es como construir un helicóptero, que hemos construido helicópteros. Pues bueno, pues es cuestión de seguir el plano del helicóptero y los construiremos tal como se hicieron la primera vez, haremos 1000, ¿bien? Claro, yo que no, que soy de letras puras, construir un helicóptero se me parece imposible, pero en realidad para alguien que se dedica a esto no es imposible. Por lo tanto, para él solo es complicado, ¿bien? Si os fijáis, a nivel de respuesta adecuada, hemos pasado de un percibir, categorizar, responder, a un percibir, analizar, responder. Bien, porque aquí la dificultad genera un plus. Pero cuando llegamos al complejo, que es el siguiente nivel, aquí es cuando la causa y el efecto, en realidad, solo se deducen en retrospectiva. Es decir, yo aquí primero me he de poner delante y empezar a experimentar el problema. Si no lo experimento en carnes, no hay un manual antes, no hay una experiencia previa. Esto nunca pasó, nunca pasó. Entonces yo soy el primero que me lo he de sufrir. Y una vez sufrido, he de extrapolar. Sí, sí, yo he hecho algo que se parece mucho a esto, se parece. O me han dicho que. Entonces, aquí es cuando llega la complejidad. Cuando esa persona, ese grupo de personas que se enfrentan a la situación, tienen que empezar a extrapolar situaciones, teniendo en cuenta que hay una cosa que aquí Recuenco denomina el factor X, que somos los seres humanos. Por mucha psicología que hayamos estudiado, nunca jamás sabremos qué hará una persona. Perfilaremos, haremos sesgos, tendremos un montón de heurísticos, da igual. Nunca sabremos de verdad qué hará una persona en un momento concreto. Y aquí, por ejemplo, os pongo el caso típico de yo pretendo reducir la violencia de banda juvenil en un barrio que tiene una raíz socioeconómica compleja, ha llegado el caso cuando soy la ONU y llego allí con los cascos azules y pacifico una zona, o soy un policía que solo quiero hacerlo. Pero cada banda es un mundo, cada ciudad es un mundo, cada policía es un mundo, cada escenario es un mundo. Y o yo antes me fijo en qué voy a hacer, o seguramente saldrá mal. ¿Bien? Caótica. Aquí ya sé que llego y lo primero que hago es actuar. O sea, no tengo tiempo ni de pensar. Actúo. O sea, es típico escenario de respuesta en el minuto posterior al ataque terrorista. Aquí se ha liado pardísima y casi que es instintivo. O sea, yo he tenido que tener aprendido casi como memoria muscular lo que va a pasar. Y es prácticamente memoria muscular. Entonces, mucha capacitación, mucho entrenamiento debo llevar en el cuerpo para yo no bloquearme en este momento y ser operativo. Entonces, mi máxima misión en este momento es devolver la situación a un escenario como mínimo complicado. Tengo que echarlo para atrás, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque el complejo se me presupondrá, ¿vale? Entonces, ¿lo podré llevar a complicado? Imposible, porque yo ya sé que complicado es algo controlable. Estamos hablando de un escenario que viene de caótico. Tú querrás que sea luego fácil de gestionar. Imposible. No podrá jamás ser complicado. Siempre será complejo. Porque siempre te va a requerir de la experticia y de tu análisis situacional, porque cada caso será un mundo. Cada atentado en el que hayáis estado, con los que hayáis estado en un atentado, la dana, estáis en 4 danas diferentes, cada dana será un mundo. Cada situación será un mundo. Bien, así que más allá del primer momento de la dana, incluso tras ese momento, el siguiente momento paso atrás será distinto. Aquí hay una situación que también es la realidad. Hay escenarios frontera entre los escenarios, que es ese pasillo entre habitaciones. Si pensamos que son habitaciones, habrá pasillo entre ellas. Aquí es cuando hay que ser más hábil, hay que tener más experticia en esto, hay que tener más cultura de seguridad, más cultura en resolución, más cultura en pensamiento creativo y pensamiento crítico para ser más eficiente en el caso. Bien, no es fácil, requiere mucho. Buenísimo. Perfecto, Ayrton.
Con respecto a esto que estabas diciendo, tengo una pregunta para hacerte. Por Sí, ejemplo, si un oficial se ujú, enfrenta a un aumento repentino y sostenido de la hostilidad en una comunidad local, sí, sin que haya un único incidente que lo explique, pero según las características de los problemas complejos, sí. ¿qué elemento hace que esta situación sea compleja en lugar de ser complicada? Las personas. Siempre somos las personas. O sea, el tema está, si tú quitas de la ecuación las personas, en realidad ni siquiera habrá un problema. Habrá una circunstancia, habrá una situación. Pero somos A mí, nosotros los que lo a lo que complejizamos. puedo decirte, ¿no? En el A momento en que veces, nosotros ¿no? aparecemos en la ecuación, es decir, si Yo te aparece digo, gente que es más mira, tranquila, gente menos esta tranquila, amiga, gente más ¿sabes qué irascible, digo? gente menos irascible, ahí es cuando, en función de los perfiles que haya en el ecosistema que nos encontremos, ahí es cuando tu habilidad natural como primer respondedor, primer atendedor, tu experiencia previa, la capacidad de análisis que tengas, tu capacidad de 154.000 cosas que quieras habilitar, podrá darte un valor añadido. Pero si aquella gente no quiere colaborar, no colaborarás. Y esto te lo puedes llevar luego a cualquier marco, al empresarial, al funcionarial, da igual. Las personas siempre somos, ya os lo pongo en el plano muy básico, un matrimonio, una familia, una crisis matrimonial y familiar, es lo mismo. Es Kinefin, es lo mismo. Si tu mujer se quiere divorciar de ti y quiere montarte un lío, o tu marido se quiere divorciar de ti y quiere montar un lío, tú seas incapaz de evitarlo. Es ese estoicismo del factor exógeno y endógeno. Tú podrás controlar lo que tú haces, pero no podrás evitar que ella haga o él haga lo que él va a hacer. Entonces, según cómo tú reacciones a eso, habrá o no luego una cadena de reacciones, pero no podrás evitarlo. ¿Ok? Entonces, Por ejemplo, un perdón, equipo responde a un aumento de robos en un ¿sí? mercado local, simplemente aumentando las patrullas. Inicialmente los robos disminuyen, ¿Sí? pero luego aumentan en un mercado vecino, como si se trasladasen, ¿no? ¿Qué error fundamental de la resolución de problemas ilustra este escenario? La pregunta es, ¿tuvimos en cuenta las derivadas de segundo orden? Muchas veces la gente no tiene en cuenta las derivadas de segundo orden. ¿Ok? Cuando tú analizas a nivel global, normalmente focalizamos únicamente en un elemento. ¿Ok? Pero no nos damos cuenta de la derivada de segundo orden. No, no, es que yo hice una cosa y creo que solucioné focalmente un problema. No, no, lo que hice fue trasladarlo. Entonces, yo tengo que girarme y ver que no, no, es que ese problema yo no lo eliminé, no lo erradiqué, lo trasladé. Entonces, si yo no soy capaz de entender que esas personas, al no extinguirlas, al no hacerlas desaparecer, ellas, su modus vivendi va a seguir siendo el que era. Y por tanto, si no lo será aquí, lo será allá, ellos buscarán la manera de seguir haciendo lo que hacían en un lugar, digamos, competitivamente hábil. Entonces yo tengo que seguir pensando que aquella gente se desplazará. Claro, si no es mi municipio, no es mi distrito, no es mi función vital, pues igual, bueno, mi problema se solucionó. Pero se lo trasladé a un tercero, que es un poco desagradable, ¿no? Y aquí es cuando entra un poco en este quinto escenario, que es el del desorden, que es el que la gente nunca entiende, que es aquel en el que crees que no tienes un problema. Entonces, mucha gente vive en el desorden porque la ignorancia da la felicidad. Entonces, normalmente el desorden es aquel concepto que la gente considera de que no hay un problema. Es el mundo político. Cuando el político te dice, no, no, si todo está bien. Aquí en España hay una frase muy famosa que es España va bien. ¿Vale? Entonces, cuando tú te planteas que España va bien, es porque en realidad quieres negarte la realidad. Punto. Porque España no puede ir bien, ningún país puede ir bien, porque siempre hay algo que va mal. Entonces, es un maximalismo imposible. Entonces, este escenario es el que te dice Kinefin, no, 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 busca bien porque hay algo que no estás mirando. Tienes que posicionarte en alguno de los otros cuatro seguro, ¿ok? Entonces, en este punto es donde todos, sea lo que sea, tenemos que buscar ese punto en el que algo que estamos haciendo nunca estará bien. Porque ni que sea por ciclo de Deming, siempre estamos dando una vuelta y es mejora continua. Aquello que ayer valía, hoy no valdrá. Y en este bucle, la ley que ayer aprobamos, en tanto que cambie la sociedad, la ley habrá que reformarla. Entonces, es como todo un bucle y quiere decir, te dice, no te confíes, no te fíes y hace una revisión continua de todo el proceso. ¿Bien? ¿En tiempo cómo estoy? ¿Fuera? ¿O Estamos estoy...? fuera. Sí, Bien, sí, pues pero nada, la pues verdad hago que nada. Acabo solo rápido, rapidito, porque como estas son simplemente las de inteligencia, solo que las veáis, ya pasaré el material
Yo solo ya me quedo más tranquilo. Quería explicar Ya sabía Kinefin, que te iba ok. a decir eso. Yo os la pongo aquí en pantalla, las tenéis todas, ok. Solo que veáis que ya existe a nivel de inteligencia militar, inteligencia, digamos, policial, existen otras dinámicas. El pensamiento sistémico es lo que las caracteriza. Básicamente hay que pensar sistémicamente, ¿bien? Ellos tienen sus mecánicas, no son Kinefin, son otras distintas, se parecen mucho, bien, pero que todo en sí está basado en esto, en la inteligencia sistémica, en ese rol. Al final, aquí, como comentábamos con Ernesto, simplemente que si supuestamente empiezas desde el oficial, se empieza desde arriba y acabas abajo, bien. No hay que dejarlo solo en el oficial, hay que hacerlo bajar, ¿ok? Y nada, y simplemente dejarlo aquí. Muchas gracias por todo, espero no haberme demorado demasiado y no haber perjudicado mucho al colectivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ayrton, muy interesante, como todos los temas que venimos escuchando hasta acá. Creo que es fundamental que nosotros entendamos la importancia este es el primer taller, ¿no? Cuánto tenemos para aportar y cuánto para desarrollar, no solamente para pensar, sino para poder interactuar y, y elaborar escenarios genuinos y concretos, ¿no? Así